Aquí en Qué Tarde empezamos ya nuestro consultorio psicológico y hoy estamos con la psicoterapeuta Alejandra Ayesta. Gracias, Alejandra, por estar aquí. Vamos a hablar de un tema muy importante y que seguramente muchas personas en casita se preguntan, y es ¿cuándo empezar realmente a ir a terapia? Podríamos empezar desglosando esta pregunta para que los televidentes sepan cuándo es necesario ir a terapia. Claro, sí. Bueno, de antemano muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante que las personas podamos tener espacios en los que hablemos de una manera segura y con bastante confidencialidad acerca de la importancia de expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces, bueno, mi nombre es Alejandra y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo saber en qué momento debemos acudir o participar de un proceso de intervención psicológica. Primero me gustaría empezar explicando entonces exactamente en qué consiste o a qué llamamos psicoterapia. La psicoterapia es un proceso bastante colaborativo en el que un terapeuta, como también el consultante, la persona que acude a este proceso, trabajan de manera colaborativa con la finalidad de poder generar una intervención a nivel emocional, personal, social, familiar y mucho más. Este es un espacio bastante seguro en el que principalmente se busca fomentar el aprendizaje de ciertas conductas, la mejora en áreas importantes de vida, como también el poder sobrellevar situaciones que puedan estar presentándose o afectando el día a día. Alejandra, entonces ¿la psicoterapia viene a ser distinta a una consulta psicológica? Claro, sí. Una consulta psicológica entonces es un proceso muy informativo que tal vez nos permite aclarar dudas, consultas o conocer un poco acerca de cómo manejar o resolver ciertas situaciones. Por otro lado, la terapia ya es un proceso de intervención que se lleva a cargo de un especialista en psicoterapia. Aquí manejamos muchos enfoques también que nos permiten adaptarnos a diferentes aprendizajes que queramos tener y ya en función a ello poder llevar a cabo la intervención, que nos va a permitir fortalecer recursos, mejorar áreas de nuestra vida o aprender de manera más saludable o efectiva cómo sobrellevar diversas situaciones. Mira que es muy importante lo que nos indicas, Alejandra, porque muchas personas piensan que ir al psicólogo es algo para locos, ¿verdad? Todavía es un tema que tenemos en la sociedad y que por eso muchas veces las personas no se animan a ir a terapia porque dicen, no, es que yo lo que tengo no es tan grave, yo no estoy loco. Sin embargo, podemos saber ahora que con la psicoterapia podemos pues afrontar otro tipo de problemas, es decir, ¿como cuáles? Bien, algo que se ha mencionado que es muy importante es que la psicoterapia no es un proceso que naturalmente u originalmente esté pensado para personas con algún tipo de dificultad. No toda persona que acude a terapia está loca o tiene algún tipo de alteración, sino más bien acude aquella persona que requiere aprender o mejorar. A veces pensamos que el mejor momento en el cual nosotros debemos asistir a un proceso de intervención es cuando ya tocamos fondo, cuando ya no podemos más, cuando tal vez los sentimientos o las emociones que tenemos son bastante intensas y no encontramos la forma adecuada de poder resolverlo. Sin embargo, la realidad es que a terapia pueden asistir personas que experimentan diferentes situaciones. Por ejemplo, si lo orientamos al área emocional, las personas que se encuentran experimentando emociones demasiado intensas, sentimientos de tristeza, de frustración, que tal vez no comprenden o no saben cómo manejar. También pueden asistir personas que, por ejemplo, se encuentren experimentando cambios en su rutina en el día a día, que bien puede ser en casa, en el trabajo, a lo mejor ante la pérdida de un ser querido. Situaciones que tal vez no estaban acostumbrados a vivenciar, pero están presentes en su vida y requieren una intervención. E incluso creo que el duelo, ¿no? La separación de la pareja, del ser amado, también vendría a ser un duelo, ¿no? Que muchas veces el cerebro no lo procesa porque básicamente es el estar con alguien y luego ya no. Entonces estos comportamientos fomentan emociones mucho más intensas y en psicoterapia podemos aprender a manejar este tipo de emociones, ¿verdad? Sí, acerca del proceso de duelo, usualmente las personas asociamos el duelo con la pérdida física de un ser querido. Por ejemplo, a lo mejor la muerte de un familiar muy cercano, de un amigo, una pareja. Pero la realidad es que el duelo es un proceso que puede llevar cualquier persona que ha vivido una pérdida significativa. Por ejemplo, si a lo mejor ha habido una ruptura de pareja,
en la cual las costumbres, las rutinas, las promesas que se habían presentado ya no se van a dar de la forma en la que la persona esperaba. Eso va a generar un duelo, y es el duelo por lo vivido y por lo que a lo mejor ya no se va a poder realizar. Si por ejemplo una persona está pasando por un proceso de cambio en el que tal vez se está alejando de una etapa de su vida muy importante, de un trabajo esencial, de un grupo de amigos, todos esos procesos constituyen un cambio para el ser humano, y sobrellevarlos y poder aprender a encontrar la manera más adecuada de afrontarlos también involucra sanar y crecer en este proceso. Con un terapeuta puedo también aprender a manejar problemas de ansiedad, de estrés, y emociones muy cargadas. Claro que sí, definitivamente la rutina y el día a día a veces nos juega un poco una mala pasada. Estamos en un mundo en el que constantemente pasan cosas el día a día, entonces todo esto juega en contra o nos hace experimentar algunas emociones un poco complicadas. El estrés, la ansiedad, por temas laborales, académicos. Si nos damos cuenta que ya estas sensaciones, estos síntomas o los cambios que venimos experimentando se vuelven bastante inconstantes, a lo mejor muy continuos, o de alguna u otra manera afectan algún área de nuestra vida, ya es sumamente necesario poder pedir ayuda a un profesional y no esperar a que tal vez esto vaya avanzando y sea mucho más complicado de abordar. Alejandra, entonces para que a nuestros televidentes les quede claro, ¿cuándo sería una sesión psicológica y cuándo se haría una sesión psicoterapeuta? Ok, podemos por ejemplo acudir a una sesión psicológica con un psicólogo que a lo mejor nos permita aprender. El psicólogo netamente en este proceso es la persona que va a brindar orientación y consejería. Es decir, nos va a decir, por ejemplo, a lo mejor la mejor manera de poder afrontar una situación, entender algunos aspectos acerca del ámbito personal o emocional, laboral también, que no sabemos cómo manejar, tal vez cuando tenemos dudas o inquietudes de por qué algo nos está pasando, o simplemente queremos algunas recomendaciones puntuales. Por otro lado, el psicoterapeuta es un profesional que se encuentra formado en terapia, que cuenta con una formación en psicoterapia. Aquí en Perú, por ejemplo, hay diferentes enfoques: cognitivo-conductual, terapia breve centrada en soluciones, terapia dialéctico-conductual, que nos permiten abordar una situación que requiere un aprendizaje y una mejora. Alejandra, nos queda muy clara la diferencia que nos dices y me gustaría que tú como profesional puedas invitar a nuestros televidentes a sacarse un poquito el tabú de la cabeza de no necesito ir a terapia, estoy completamente bien, son simplemente emociones. Es importante aprender a regularlas, reconocerlas y sobre todo sentirlas, así que la cámara es toda tuya. Ok, bueno, en realidad me gustaría que las personas puedan comprender que de la misma manera que a veces se presentan situaciones complicadas, no solamente es valiente encontrar la forma de solucionarlas por nuestra propia cuenta, sino también buscar ayuda cuando es necesario. A veces buscar ayuda es de los actos más valientes que podemos hacer frente a situaciones que, por más de que tal vez no quisiéramos que fueran así, se escapan de nuestro control. Entonces es mejor poder encontrar el apoyo, un espacio seguro, confidente, en donde abordar una situación antes que las consecuencias de estas puedan ser mucho más negativas para nuestra vida o día a día. Gracias Alejandra por tu información y sobre todo por tu tiempo. Esperamos pues que en casita les haya servido toda esta información. Ahora ya, es momento de ir a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos con más aquí en Qué Tarde.